Entonces, para hacer el resultado, para calcular la segunda pregunta o la segunda condición, entonces ya sabemos que calculamos primero el tiempo, nos da este resultado, o mejor, sería 30 dividido entre la velocidad horizontal y nos da este resultado, por redondeo, ¿no? Y entonces, para calcular ya en forma vertical, entonces voy a utilizar el resultado ya que tiene la calculadora, por eso no digito el número, sino sencillamente oprimo la tecla Alt para reemplazarla donde va el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora sí me quedaría 34,47 multiplicado por el resultado menos 4,9 por el resultado elevado al cuadrado. Y me dio 30,47. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decimos que pasó? Pues se pasó del arco. Sí, señor, pasó por encima del arco. 30,47. Exactamente menos. O sea que el señor lo que hizo fue meterle un varillazo a ese balón. Sí pasó por encima de la barrera, pero también pasó por encima del arco. O sea, Profesor, eso conclusión, pegó en el palo. sí, pero el paro de la luna sería porque estaba muy alto. ¿Está claro, chicos? Sí, señor. Vale. Entonces, ahora, pues, les voy a colocar un ejercicio semejante y ustedes, pues, lo realizan a ver qué conclusión toman. Ojo, así como en este problema, bueno, no, quiero que veamos otro antes de que ustedes hagan algo. En estos dos problemas que hemos planteado, digamos que la condición siempre ha estado por el lado horizontal, ¿cierto? La condición siempre ha estado por el lado horizontal, pero puede ser al contrario. Puede ser que la condición sea la vertical. Es decir, más bien yo preguntar, ¿qué distancia horizontal ha recorrido cuando el objeto tenga una altura determinada? ¿Sí? Y digamos que es para que lo veamos aquí. En este problema dice, un objeto fue disparado a 20 metros por segundo en un ángulo de 40 grados. ¿Qué distancia? Lógicamente, distancia, estamos hablando de una distancia horizontal. Habrá recorrido cuando tenga una altura de 12 metros. Entonces, igual, como es un movimiento parabólico, entonces lo que va a ocurrir es que el objeto sale de esta forma, ¿cierto? Y, entre otras, esto es una suposición. Estamos suponiendo que el objeto sí va a tener una altura de 12 metros. Porque, ¿y será que sí va a tener esa altura de 12 metros? ¿Será que sí llega a esa altura? Aquí sencillamente me lo están proponiendo como parte del enunciado, pero podría ser que el objeto ni siquiera llegue a esa altura de 12 metros, ¿ok? En este caso, si es que acaso supera los 12 metros de altura, también vamos a tener otra situación, y es que resulta que el objeto nos va a dar dos tiempos, nos van a dar dos tiempos en el que el objeto va a tener esa altura. Y una situación o un tiempo es cuando el objeto va de subida y otra cosa es cuando va de bajada, ¿sí? Por eso es que nos van a dar dos tiempos, ¿ok? Y así como nos dan dos tiempos eh, de subida, o mejor, dos tiempos en el sentido vertical, uno cuando suba y otro cuando baje, también pues lógicamente vamos a obtener dos resultados en sentido horizontal, ¿ok? Porque en el primer caso la distancia sería esta de acá y en el otro caso la distancia sería esta de acá, ¿ok? ¿Sí está claro?
Entonces, los dos van a ser correctos. Pero para este problema, porque aquí no me está preguntando, no está planteando ninguna situación en particular, ¿sí? Pero yo les voy a poner una cosa. Supongamos que la situación corresponde a un jugador de baloncesto que necesita anotar una canasta. Aquí está la canasta, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál de los dos tiempos tendría que utilizar? ¿El de subida o el de bajada? Chicos, Ambos, ¿no, profe? o sea que, ¿qué pasa si yo utilizo el tiempo de subida? Pues resulta que eso es como si la canasta estuviera acá. ¿La canasta vale si se anota de abajo hacia arriba? No necesariamente. No, no necesariamente no. En baloncesto solamente vale la canasta si se anota de arriba hacia abajo. Por lo tanto, yo tendría que utilizar el tiempo, el segundo tiempo, es decir, cuando el balón vaya de bajada, no cuando vaya de subida. ¿Sí? Por eso yo les insisto tanto en que una cosa son los resultados matemáticos y otra cosa ya es la interpretación de un problema. ¿Sí? Yo tengo que interpretar un problema para saber cuál de los dos utilizo. Para el caso del jugador de baloncesto, necesariamente tiene que ser el segundo tiempo. No puede ser el primer tiempo porque ahí no vale la canasta. Ahora supongamos otra situación, que aquí, que es un indio que está un cazador. Un cazador viene y lanza su flecha porque quiere, lógicamente, darle a un ave. Por aquí está la vecina. En este caso, pues lo que me sirve es el tiempo de su vida, porque en ese instante es donde él va a darle al, pues a la paloma o al ave que quiere cazar. ¿Sí está claro? Entonces, vuelvo y repito, son situaciones, uno tiene que interpretar la situación. No puedo sencillamente tirar valores así por tirarlos y ya nada más. Tengo que ver cuál es el correcto. ¿Listo? Para la primera pregunta, no me está haciendo claridad si o no se hace ninguna claridad sobre si va a corresponder al tiempo cuando vaya subiendo o al tiempo cuando vaya bajando. Por eso vamos a calcular los dos y sencillamente los dos van a ser correctos. ¿Listo? Entonces, otra vez, empezamos por el análisis horizontal. Bueno, en este caso la condición está en el sentido vertical, ¿cierto? Porque me está preguntando por la distancia y me está dando ya una altura. Entonces voy a empezar a exponer vertical. Y después haremos los cálculos sobre el horizontal. Entonces calculo primero la velocidad en el sentido vertical, velocidad inicial en el sentido vertical, que serían 20 multiplicado por seno de 40 grados. ¿Cuánto da eso? 20 seno. A mí me dio 12.85. ¿Sí? ¿A qué valor lo puedo redondear ahí? 86, 12.86. Correcto. 12,86 metros por segundo. Y la velocidad en el sentido horizontal, Me dio 15.321. 32. 15,32. ¿Sí? Sí, profe. Listo, ya ahora sí, entonces vamos por el tiempo eh, para que llegue a los 12 metros. Entonces, tomo la ecuación de altura. Altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura que va a tener son los 12 metros. Y eso es igual a la altura inicial. Aquí no me están diciendo nada, por lo tanto debo entender que la altura inicial debe ser 0. Más
La velocidad inicial, ya sabemos, velocidad inicial en y, es decir, 12,86 multiplicado por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática y necesariamente la tenemos que resolver con la fórmula cuadrática. ¿Ok? Ojo, lo único que voy a tener en cuenta es que para poderla aplicar, todos los valores deben estar de un solo lado. Y no como lo tengo ahí, que tengo un 12 de un lado y el resto de los valores están del otro lado. ¿Sí? Entonces, pues, lo que voy a hacer es sencillamente trasladar todo hacia la izquierda. El 4,9 que está negativo, pues pasaría a positivo. El 12,86 pues pasaría a negativo. Y el 12 pues se quedó de ese mismo lado, sigue siendo positivo. Y todo eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya saben cómo aplicarla. Yo no voy a hacer ya ejercicios donde yo les tenga que resolver cuadráticas, sino sencillamente les digo, aquí aplicamos la cuadrática y ustedes ya saben cómo resolverla. ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió? No, profe. Y un valor negativo, ¿no? Resulta que al aplicarla, como sabemos, esto para aplicar la cuadrática es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Pero para que esto tenga resultado, para que efectivamente tenga un resultado, digamos que lo que yo obtengo dentro del radical debe ser positivo. Si no les da positivo, entonces sencillamente no tiene solución. Y eso es efectivamente lo que me acaba de ocurrir acá. Lo que me está pasando es que el resultado que queda dentro del radical me dio negativo. Por lo tanto, no se obtienen valores. Si no se obtienen valores, sencillamente puedo concluir. El objeto no llega a los 12 metros de altura. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo para este problema. O sea que para que pueda llegar a los 12 metros de altura, ¿qué tiene que ocurrir? O cambiamos el ángulo dándole un ángulo más grande, o cambiamos la velocidad para dispararlo con mayor velocidad. Cualquiera de las dos se podría dar. ¿Ok? Pero en estas condiciones, el objeto no va a llegar a esa altura de los 12 metros. ¿Alguna pregunta? Digamos que aquí, digamos que en el transcurso de la clase, yo estoy, digamos que estoy tomando algunos valores, ¿sí? Pero lógicamente, en la evaluación o en las evaluaciones, pues yo no puedo, tengo que con anterioridad hacer mis cálculos para que efectivamente las condiciones se den, ¿sí? Para que podamos obtener valores reales, ¿no? Profe, Dime, yo tengo una pregunta. Si dime. digamos si hubiese cumplido alguna de las dos opciones que usted dijo de aumentar la velocidad o de cambiar el ángulo, Sí. y nos hubiese dado pues un valor positivo esa cuadrática, Ujú. hubiésemos tenido que hacer también algo en el horizontal, ¿no? Porque nos preguntan la distancia. Sí, claro, claro. De ahí en adelante, así como lo estábamos planteando en estos ejercicios, donde mira que hacíamos un análisis, aquí hicimos el análisis horizontal y con ese resultado trabajábamos la parte vertical. Aquí hubiese sido lo mismo,
si me hubiese dado algún resultado en la parte vertical, entonces con ese valor hubiese tenido que trabajar la parte horizontal. Pero como no me da ninguno, para este caso en particular no me está dando ninguno, pues sencillamente no lo voy a trabajar. ¿Sí está? Tendría que ya darle algunos valores para que podamos calcular. Veamos otro ejemplo. O sea, sí está claro lo que quiero decir, no es tanto porque no se quiera hacer el ejercicio. Ahora, si yo quiero, pues sencillamente le cambio el valor de esa velocidad y seguramente si se le aumenta lo suficiente, pues voy a obtener ya un resultado para que sí me dé algún valor. ¿Sí? Pues si ustedes quieren, pues lo hacemos y sencillamente vamos a ver cómo se terminaría el ejercicio. Hagámoslo para que no nos quede como la sensación de que nunca se hizo el ejercicio. Pongámosle ahora que esto se fue en una velocidad. Esperen un momentito, yo miro acá qué valor fue que dio. Pongámosle entonces 30 metros. A una velocidad de 30 metros por segundo. O sea que en este caso aquí cambiaría porque ya esa velocidad no va a ser este resultado. Aquí cambiaría por 30. Lógicamente este valor va a cambiar. Aquí también entonces cambiaría y este resultado cambiaría también. ¿Listo? Eso me dice que este número de acá también va a cambiar. Listo, entonces, ya dándole los valores que acabamos de plantear, aquí sería 30, y aquí también sería 30, y vamos a calcular sus valores. ¿Ya tienen los valores ahí? El del seno me dio 19.280, perdón. 28. Ok, 19.28. listo. 19,28. Y por el lado de la horizontal, Me dio 22.98. ahora sí, entonces aquí variaría el valor porque esto es vertical, o sea, 19,28. Aquí, entonces tengo que cambiar este número por 19,28. 19,28. Listo, entonces volvemos a proponer nuestra cuadrática. A vuelve a valer 4,9. B valdría entonces menos 19,28. Menos 19,28. Y C seguiría siendo 2. Ahora sí me da un primer tiempo. Entonces, recuerde que siempre lo que uno obtiene es la variable que está elevada al cuadrado, ¿no? O sea, tiempo. Para este caso es tiempo. Tiempo me dio 3,16. 3,16 segundos. Primer tiempo. Y el segundo tiempo me da 0,77. 0,78. ¿Listo? O sea que aquí el tiempo que tardó en llegar hasta acá fue de 0,78, que tiene que ser el primero. Mientras que el tiempo que tarda bajando sería de 3,16. ¿Sí está claro? Entonces, como les había dicho que los dos tiempos pues son reales, son verdaderos, pues voy a utilizar los dos tiempos para calcular la distancia horizontal. Otra vez, en sentido horizontal el movimiento es uniforme, por lo tanto la distancia la calculo como velocidad multiplicada por tiempo. Velocidad en x. Entonces x sería igual a la velocidad en x que nos dio 22,98.
multiplicado por el primer tiempo, 0.78. 22.98 por 0.78. Y eso daría 17.92. Y el segundo, que sería otra vez la velocidad, pero multiplicado por el otro tiempo, que es de 3.16. Y me da 72.6. ¿Listo? Y ahí estarían los dos resultados. Vuelvo y repito, para este caso ambos resultados son correctamente válidos y tengo que dar los dos resultados, no uno solo. ¿Preguntas hasta Una ahí? pregunta. Dime. ¿Cuál sería la distancia que recorre subiendo y cuál sería la distancia que recorre bajando? En ambos casos está recorriendo 12 metros. Tiene una altura de 12 metros. En ambos casos, ojo, para la pregunta, ¿no? Yo no sé si te refieres es a eso, porque es que la pregunta ¿qué es? La pregunta es, ¿qué distancia horizontal ha viajado cuando su altura es de 12 metros? Pero yo no sé si te refieres a qué altura en total llega. Eso sí no lo sé, no lo hemos calculado. ¿Sí? Es diferente. La altura que pueda tener aquí no la conozco, no la hemos calculado. Lo único que sé es que lo que calculamos fue qué distancia había recorrido en forma horizontal cuando tenía una altura de 12 metros. Y tenemos el primer cálculo que dio 17,92 metros. Y después, cuando vaya bajando, que vuelve a tener una altura de 12 metros, entonces horizontalmente habrá recorrido los 72,6 metros. ¿Sí estamos? Sí, pero Entonces no sé si te referías a eso porque, vuelvo y te digo, la altura máxima nunca la calculamos, no hace parte de la pregunta y pues si uno la quiere saber, pues tendría que calcularla nada más. ok. Ok, listo. Veamos otro ejemplo y dice lo siguiente. Dice, un objeto fue disparado en un ángulo de 60 grados. Y a los 1,2 metros, perdón, y a los 1,2 segundos tenía una altura de, pongámosle a eso, 18 metros. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué distancia lógicamente ya sabemos cuando hablamos de la distancia, pues es distancia horizontal, porque o si no, si la fuera distancia vertical, pues le llamaríamos altura. ¿Qué distancia habrá recorrido? ¿Ok? O sea que aquí lo que me está diciendo es que el objeto fue disparado de esta forma y en algún momento alcanzó los 18 metros. En algún momento. ¿En qué momento? No sabemos. Pero en algún momento alcanzó esos 18 metros. No, mejor, sí sabemos. Yo sé que al 1,2 segundos, cuando el tiempo era de 1,2 segundos, alcanzó esa altura. ¿Ok? Lo que no sé
es ni con qué velocidad fue disparado. Esa velocidad no la conozco, pero sí conozco que fue disparado en un ángulo de 60 grados. ¿Está clara el planteamiento del problema? Y lo, que Sí, yo, profe. y lo que yo quiero saber entonces es, en ese instante, ¿qué distancia ha recorrido? Entonces vuelvo a preguntar, de acuerdo a ese planteamiento, ¿dónde está la condición? ¿En el movimiento vertical o en el movimiento horizontal? Horizontal. La condición, no la pregunta. La pregunta es la distancia. O sea que la pregunta es el sentido horizontal. Esa es la pregunta. Pero la condición está en la altura. Y la altura es del movimiento vertical. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar para que sepan por dónde empiezan a trabajar. Uno empieza a trabajar por el lado de la condición. ¿Listo? No del lado de la pregunta. Entonces, yo lo que tengo que decir es, bueno, aquí tengo un pequeño problema porque yo sé que a partir de la ecuación de altura, puedo decir que, bueno, va a ser igual a la altura inicial que es 0. Vamos colocando algunos valores aquí para... Voy a escribir primero la ecuación completa. Después vamos reemplazando valores. Yo sé que la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el sentido vertical multiplicada por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, me dice que alcanzó una altura de 18 metros. Cuando su altura inicial era de 0, porque no me dice que saliera de otro lugar. Más la velocidad inicial en y, pero es que la velocidad inicial en y no la conozco y no la puedo calcular porque no tengo la velocidad inicial. ¿Ok? Multiplicada por el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues 1,2. Menos 4.9, otra vez por los 1,2 elevados al cuadrado. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué significa? Que yo lo que voy a poder hallar de esta ecuación va a ser esta velocidad inicial en y. Entonces, sencillamente despejo. Me quedaría 18 es igual a 1.2, este 0 pues desaparece y me quedaría solamente 1,2 por la velocidad inicial en el sentido de y menos 4.9 por 1.2 al cuadrado. 4.9 por 1.2 al cuadrado, eso daría 7.056, que lo voy a colocar todo. ¿Listo? Para tratar de ser más preciso. 7,056. Y despejo, el 7,056 pasaría a sumar y el 1.2 pasaría a dividir. 7,056 y todo dividido entre 1.2 y eso me da la velocidad inicial en el sentido vertical. 18 más dividido entre 1.2. Y eso me dio 20.88. ¿Está claro hasta aquí lo que obtuve? Profe, a mí me dio 23.88. Miércoles. Veámoslo a ver por qué. 18 más 7.056 igual y dividido entre 1.2. Sí, me sigue dando 20.88. Échate una revisadita en los valores que utilizaste a ver. ¿Debo poner algún paréntesis? Sí, aquí deberías colocar un paréntesis así. Si es que tu calculadora no tiene fracciones.
Sí fue por el paréntesis, profe. Ok. Listo. Ojo porque acabamos de obtener fue la velocidad inicial en Y, no la velocidad con la que fue disparado el objeto, sino la componente horizontal de esa velocidad. Significa que hubo una velocidad que no conozco en un ángulo de 60 grados y la componente vertical de esa velocidad fueron los 22,88. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo apenas ahí. Pero nosotros sabemos cómo se calcula la velocidad inicial en Y. Yo sé que la velocidad inicial en el sentido vertical la calculo como la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? De 60 grados. ¿Sí? ¿60 grados? Porque en este caso fueron 60 grados. ¿Listo? Entonces, sencillamente, decimos despejo para poder hallar esta velocidad inicial. Entonces, 20,88 sería igual a la velocidad inicial y el seno de 60 que estaba multiplicando vino a dividido entre el seno de 60. ¿Cuánto daría eso? Dividido seno de 60. A mí me dio 24.11, profe. Exactamente. 24,11. Esa sí es la velocidad con la que fue disparado el objeto. 24,11. ¿Listo? Y como ya conozco la velocidad real, entonces puedo calcular la velocidad en X. Velocidad en X ya sé que es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. En este caso nuestro ángulo, vuelvo y repito, es de 60. Por lo tanto, velocidad en X sería igual a los 24,11 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto da? 12.05. 12,05. Sí, señor. Y ya teniendo la velocidad en X, pues puedo calcular qué distancia habrá recorrido. La distancia ya sé que es igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo. Velocidad en X ya 12,05 multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues es que aquí me dice que fueron 1,2 segundos y la pregunta es ¿qué distancia habrá recorrido? Pues ¿en qué tiempo? Pues en ese tiempo, en 1,2 segundos. Y esto da 14,46 por redondeo, 47 metros. ¿Alguna pregunta, muchachos? Porque ya se acaba el tiempo ahí de la grabación. No, señor. Para que la vean. Hasta aquí entra en la evaluación bimestral.